Un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Sí, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, y gracias por cada hermano, Dios, que trajiste esta tarde. Gracias porque pones en ellos el deseo de escuchar tu palabra. Padre, te pido también que tu Espíritu Santo nos conceda obedecerla, vivirla, Señor. Que no sea mera teoría, sino que tu Espíritu Santo nos conceda obedecerla con gozo, con fe, y que podamos, Dios, experimentar la bendición de la obediencia. No porque queremos obtener cosas de ti, sino porque queremos obtenerte a ti, queremos tener comunión contigo, queremos renunciar, Señor, a todo pecado que nos aleja de ti, que nos impide, Señor, disfrutarte, amarte, conocerte, servirte, Padre. Te pido, Dios, que hables a tu iglesia a través de la predicación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada, ¿verdad? Hablamos del diseño del campamento. El campamento está arreglado alrededor de la tienda del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Un solo versículo basta para decirnos cómo es el diseño del campamento. Pero luego todo el capítulo 2, los 32 versículos, describen cómo este diseño se está llevando a cabo. Así que hay algo que no mencioné la semana pasada por causa del tiempo, pero es importante notar. Hermanos, los lugares que corresponden a cada tribu en el campamento tienen un significado, tienen una razón. Mira, por ejemplo, cuando Jesús está en el aposento alto, que tienen la última cena, había lugares que simbolizaban algo. Por ejemplo, Judas está en el lugar privilegiado. Está en el lugar del mejor amigo, de tal manera que David escribe un salmo aludiendo a que su amigo íntimo es el que lo traiciona. El bocado que Jesús le da a Judas para indicar que él es quien lo va a traicionar, era también un bocado que correspondía al lugar donde estaba sentado Judas, justo a la derecha de Jesús, el lugar más privilegiado. Pero luego tenemos otro que está así como enfrente de la mesa, algo así dice el pasaje, y es Pedro haciéndole señas a Juan, ¿verdad? Que le pregunte quién es el que va a traicionar. Y entonces, si tú ves cómo era una mesa en ese tiempo, entenderás que Pedro está en el lugar más denigrado, más alejado de Jesús, y por lo tanto menos importante. Entonces, evidentemente, Jesús acomoda a sus discípulos a la mesa de forma que quiere comunicar algo. Lo mismo está pasando en el diseño del campamento aquí. Tenemos un diseño que es cuadrado. Hay 3 tribus a cada lado, ¿verdad? Y entonces el diseño tiene una razón de ser. Mira, ¿cuál es el lugar privilegiado en el diseño del campamento? Es el lado este. Los israelitas iban a moverse en esa dirección. Por lo tanto, las tribus que están en el este son las tribus privilegiadas. Son las tribus que se les ha dado, por llamarlo de alguna forma, el llamamiento más elevado. Y la importancia de los lugares va moviéndose en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, después es el sur, y luego es el oeste, y finalmente el lugar menos privilegiado, por así decirlo, es el lado norte. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Mira, fíjate bien. En primer lugar, vamos a ver el orden de las tribus. El orden cronológico de las tribus es así. El primogénito era Rubén.
Después de Rubén nació Simeón, y luego nació Leví, y luego nació Judá. Y estos eran hijos de Lea. Pero después nacen Dan y Neftalí, que estos eran hijos de la concubina. Y luego después de Dan y Neftalí nace Gad y nace Aser. Y estos son los hijos de la otra concubina. Y después Lea vuelve a tener dos hijos que son Isaacar y Zabulón. Y luego finalmente nace José y Benjamín. Estos son hijos de Raquel. Ahora, hermanos, si tú vas a Números capítulo 1, versículo 5 y notas el censo, no se hace el censo en orden cronológico, así como yo te lo acabo de mencionar, según el orden en que nacieron los hijos. Sí, primero es Rubén y sus hermanos, los hijos de Lea, pero ¿sabes qué? Dan, Neftalí, Gad y Aser son brincados. De manera que de Judá sigue Isaacar y sigue Zabulón. Y luego de Zabulón sigue Efraín y Manasés, que son los hijos de José, y finalmente Benjamín. Y después son contados los hijos de las concubinas. O sea, como estos hijos nacieron de forma ilegítima, aunque son hijos de Abraham, son hijos, ¿verdad?, de cierta forma en la carne, por causa de la incredulidad, no porque las esposas de Abraham de Jacob estaban confiando en Dios. De manera, hermanos, que ahora yo quiero que tú notes el orden del campamento. Primero tenemos un orden cronológico y luego tenemos un orden, sí, según el orden cronológico, pero priorizando las mamás de esos hijos. Y entonces primero son las esposas y luego las concubinas. Y luego tenemos el orden del campamento. Y leímos por ahí que en el primer lado del campamento está Judá, Isaacar y Zabulón. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué por qué Judá es primero? Si Rubén es el primogénito. Y luego, no nada más Rubén es el primogénito, después de Rubén sigue Simeón. Y bueno, evidentemente Leví no está ahí porque aunque nació antes que Judá y nació de Lea, bueno, Dios les dijo, esto no me lo censes porque ellos van a cuidar el tabernáculo. Pero entonces, ¿por qué Judá es contado primero si él no es el primogénito? Y mira, hay una razón. Te voy a pedir que vayas a Génesis capítulo 35, versículo 22. Esta es la razón por la que Rubén no es censado o acomodado en el campamento como el primogénito, sino que Judá toma su lugar. Mira, Génesis 35, 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces ahí en Génesis 35 tenemos este adulterio impensable, ¿verdad?, que comete Rubén. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 49. En Génesis 49, Jacob está a punto de morir. Entonces, como una especie de despedida, como una especie de herencia a sus hijos, les extiende una bendición, pronuncia bendición sobre ellos. Mira, fíjate bien lo que Jacob, lo que Israel dice acerca de Rubén, su primogénito. Génesis 49, 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas.
Y luego mira qué interesante bendición. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué quiere decir eso? Que Rubén, por su pecado, por haberse acostado con la concubina de Jacob, perdió su privilegio de primogenitura. Ahora tú pensarás, bueno, pero después de Rubén no sigue Judá, sigue Simeón y Leví. ¿Por qué no son contados antes que Judá? Bueno, tenemos una cosa similar, o bueno, no una cosa similar en el sentido del tipo de pecado, sino que también hay pecado que está haciendo que Simeón perdiera el privilegio de la primogenitura. Tú recordarás que Jacob tuvo una hija que se llamó Dina, y Dina fue abusada. Entonces Simeón y Leví fueron a engañar a los hombres de Siquem, donde fue abusada sexualmente Dina. ¿Y qué fue lo que hicieron? Les dijeron a los hombres que se circuncidaran, de tal forma que al hacer este pacto ellos podrían darles en casamiento a sus hermanas, a las israelitas, ¿verdad? Y bueno, al tercer día, cuando los dolores de la circuncisión eran mayores, vienen y comienzan una carnicería contra los hombres de Siquem. Pues mira lo que dice Jacob respecto a Simeón y a Leví. Versículo 5 de Génesis 49. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Hermano, nuevamente, qué interesante que Israel está bendiciendo a sus hijos. Tú lees la bendición a Rubén y no suena como bendición, suena más como maldición. Y luego ves la bendición de Simeón y de Leví y también parece que es una maldición por causa de su fiereza, por causa de la violencia. Evidentemente, ¿verdad? Eran hombres con un carácter muy agresivo, fueron arrebatados en este enojo por lo que hicieron a su hermana, desataron una matanza muy grande, y bueno, evidentemente Jacob no lo olvidó y entendió, ¿verdad? El hombre iracundo no será bendecido por Dios. Hermanos, de manera que si Rubén perdió la primogenitura, Simeón y Leví tampoco fueron bendecidos de una forma plena, de una forma positiva. El siguiente es Judá. Así que te voy a pedir que te quedes ahí en Génesis 49 y mira lo que dice el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus compañeros, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién le despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando la vida a su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino de su vestido, y la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. En pocas palabras, hermanos, ¿qué está diciendo Jacob acerca de Judá? Que Judá iba a ser el principal entre sus hermanos. Dios lo iba a prosperar por encima de las demás tribus. Y es lo que está pasando aquí. Y esta bendición no nada más alcanzó a la tribu de Judá 400 años después.
sino que todavía tiempo después, ¿verdad? El Salvador viene por medio de la tribu de Judá. De manera que la bendición de Jacob sobre esa tribu tiene implicaciones, tiene alcances incluso más allá que el libro de Números. Hermanos, entonces tenemos a Judá acampando hacia el este y Rubén y Simeón no están en el este, no están en el lugar privilegiado, están al sur. Y de hecho están al sur compartiendo ese lado con Gad, que es un hijo de las concubinas. Hermanos, ciertamente aquí hay una enseñanza acerca del pecado. El pecado nos hace perder. Perdemos privilegios que Dios en su gracia nos ha concedido y el pecado los destruye. Y el pecado tiene un alcance destructor muy largo, muy grande, ¿verdad? Siempre que pecamos, el pecado sigue cayendo en cascada hacia a nuestros hijos, hacia nuestros descendientes, hacia las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, hermano, no debemos ignorar eso. Pero aunque este punto es importante, ¿verdad? Y debemos combatir la mentira de Satanás, que siempre quiere decirte el pecado que cometas hoy no tiene consecuencias. No va a tocar a los demás. Si tú eres amargado, no va a afectar a tus hijos. Tú no seas amargado, al cabo así eres tú, ¿verdad? Si eres chismoso, si eres peleonero, divisivo, Satanás quiere tratarte de mentir, haciéndote creer que el pecado no avanza y se extiende. Pues mira, el pasaje nos está enseñando que sí, y se extiende mucho, ¿verdad? Hermanos, pero no debemos quedarnos nada más con esa idea, porque Judá no es el hijo inmaculado y sin pecado. Judá era también un pecador. Cuando vendieron a José a Egipto, Judá estaba ahí. Él quería, de hecho, matar a José, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 38, Judá se acuesta con Tamar, que era la esposa de su hijo ¿verdad? Y él debía haber entregado a su último hijo para levantarle descendencia a Tamar y no quiso hacerlo así. Tampoco confrontó a Onán por no querer levantarle descendencia a Tamar. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Judá también pecó, también debía ser removido de los privilegios que le son dados. Sin embargo, vemos en Judá también una obra en su corazón. Cuando ellos llegan a Egipto y a Benjamín, José le encuentra la copa y le dice, este se va a quedar conmigo, me va a servir para siempre. Entonces el que entra a defender a Benjamín es Judá. Y le dice a José, no, yo me quedo en su lugar. Si le quitas a Benjamín a nuestro padre, lo vas a matar de tristeza. Yo llevaré la culpa de Benjamín. Entonces entendemos que ciertamente Judá es pecador, pero es un pecador que está siendo también transformado por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, la bendición de Jacob, por ejemplo, maldijo a Leví junto con Simeón. Pero cuando Israel está al pie del Sinaí y hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo y empieza el desenfreno de la idolatría, son los levitas los que se levantan en contra de este becerro de oro. Es ese carácter fiero, ese carácter severo, enojón, fuerte, que está siendo bien encausado para
por el celo de Dios. De manera que lo que hacen los levitas es recompensado por el Señor y se ve ahora en este censo. Entonces dice, estos no tendrán herencia, yo seré su porción, ellos me servirán a mí. Entonces, aunque Jacob maldijo o bendijo de una forma muy pobre a Simeón, junto con Leví, uno encauzó ese mal carácter, ese carácter agresivo, lo encauzó para bien. Ahora, eso no es mérito de Leví. Evidentemente es Dios obrando en los levitas, ¿verdad? Y por su gracia, ¿verdad? Premiándolos de manera que bajo la dirección de Dios, ellos se volvieron los guardas del templo. Hermanos, ¿entiendes este punto del diseño del campamento? Que ciertamente hay un Dios que premia, hay un Dios que sostiene por gracia a los integrantes del campamento, pero al mismo tiempo es un Dios severo y justo, ¿verdad? Que deja que el pecado muestre sus consecuencias para que nosotros veamos que el pecado no es cosa liviana, no es cosa pequeña que podemos ignorar, sino que tiene una capacidad destructiva tan grande que incluso está afectando los privilegios que los hijos de la promesa habían recibido. Ahora, hermanos, no debemos dejar de ver que la gracia de Dios es más abundante que los pecados que el pueblo de Israel. Sí, en algunos casos, hermanos, Dios revierte las consecuencias. En algunos casos, Dios usa ese pecado y lo encausa para algo bueno. A veces Dios muestra su poder haciendo un cambio drástico en nuestras vidas, pero a veces no quiere eso. La gracia de Dios no funciona de la misma forma siempre, ¿verdad? Y a veces Dios, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras luchas, de nuestras aflicciones, de nuestra frustración, ¿verdad? Él manifiesta sabia y cuidadosamente su gracia para tener la preeminencia sobre todo. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos agobiados por nuestro pecado, porque tenemos una historia similar a los israelitas, ¿verdad? Tenemos pecados vergonzosos, miramos hacia el pasado, ¿verdad? Cómo nos desempeñamos como cristianos y decimos, híjole, ¿cuántas veces no he sido una piedra de tropiezo para otros con mis actitudes, con mis palabras, pues con los errores que he cometido, con las acciones que han lastimado a otros, que han decepcionado a otros, ¿verdad? Sin embargo, esos pecados, hermano, nos ayudan a recordar que la vida cristiana no se trata de nosotros ni de nuestro propio desempeño. Nuestros pecados y nuestro pésimo desempeño nos predica el Evangelio. Mira, la orden en que están acomodados las tribus cambia por las cosas malas que han hecho, pero el centro del campamento no cambia. En todo tiempo, hermanos, tenemos que estar conscientes de la profundidad, de la perversidad de nuestros pecados. Pero la única razón por la que tenemos que estar conscientes de nuestros pecados es para poder mirar al centro del campamento, donde está el remedio de los pecados. Ahora fíjate bien, aquí hay un peligro. Podemos ignorar nuestros pecados y entonces pensar que no necesitamos mirar al centro. Vamos a fracasar. Y podemos mirar nuestros pecados y quedarnos mirando nuestros pecados. También vamos a fracasar. Los pecados que cometemos, nuestras deficiencias,
deben llevarnos a mirar a aquel que no tiene pecado, a aquel que no tiene deficiencias. El orden del campamento debe llevarnos a ver al centro del campamento que nunca cambia. Ahora, hermanos, Rubén y Simeón perdieron su primogenitura. Las consecuencias de sus pecados fueron irremediables. A veces cometemos pecados y van a venir consecuencias. Dios no tiene o no obra así, ¿verdad? Con una varita mágica elimina las cosas malas que hemos hecho. Sin embargo, hermanos, aun cuando las consecuencias de nuestros pecados no son remediadas o no son volteadas para bien, debes de ver una gran verdad en el orden del campamento. Rubén y Simeón siguen siendo parte del campamento. Puedes pensar en Gad, en Aser, puedes pensar en Neftalí, en Dan. Son hijos de concubinas, no son hijos legítimos. Sin embargo, son parte del pueblo. Nuevamente, ¿verdad? La orientación, el orden de las tribus tiene que ver con el pecado que se ha cometido. Pero ese orden de las tribus tiene que llevarte a mirar al centro. Ahora, hermano, fíjate bien, enfocándonos más en el centro, el rol de los levitas. Nosotros mencionamos la semana pasada que Moisés tiene una conversación con Jesús y le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y entonces el Señor contesta a la petición de Moisés y entonces le da el diseño del tabernáculo. Ahora fíjate bien, con el tabernáculo vino también el sacerdocio levítico. Mira, era necesario que hubiera separación entre Dios y los israelitas. De otra manera iban a ser consumidos por causa de los pecados del pueblo. Ahora sí, ahí en Números capítulo 1, versículo 53 dice, pero los levitas acamparon alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Entonces, el propósito principal por el cual el sacerdocio levita fue establecido es porque el Señor iba a morar. Pero, como el pecado de Israel era mucho, para que la ira de Dios no consumiera todo el campamento, los levitas iban a funcionar como una especie de barrera de contención para proteger a Israel de Dios, de un Dios santo, ¿verdad? Que consume lo que va en contra de su naturaleza. Ahora, hermanos, el sacerdocio levítico es una provisión de la gracia de Dios. Es Dios habitando en medio de su pueblo. Era una advertencia clara, ¿verdad?, de que aquel que transgrediera la ley iba a morir. Era un camino que Dios había establecido, ¿verdad?, para que Israel tuviera comunión con su Dios. Hermanos, cuánta paciencia y misericordia Dios está manifestando a su pueblo a través del sacerdocio levítico. Es un Dios santo, proveyendo las maneras para habitar en un medio de un pueblo sumamente perverso. Más adelante vamos a ver las consecuencias de desafiar los preceptos de Dios. Pero realmente el sacerdocio levítico es el regalo de la gracia de Dios en decir, a través de esto hago posible que ustedes, Israel, siendo tan perversos, yo siendo tan santo pueda habitar en medio de ustedes. Hermanos,
El tabernáculo y el sacerdocio levítico era algo similar a lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del Edén. Y entonces Dios puso unos querubines a la entrada, unos ángeles y una espada en fuego que revolvía a la entrada, ¿verdad? Bloqueando el camino a. Entonces ahora Dios ha establecido unos guardias que ya no son ángeles, que ya no es esta espada, que más bien es una tribu que está sirviendo a Dios y que está haciendo de enlace para que esos pecadores puedan ahí ir al Dios que es el centro del campamento. Yo creo que como cristianos, ¿verdad? Como personas que conocemos el Nuevo Testamento, probablemente la morada de Dios a través del tabernáculo es un poquito, pues quizá decepcionante o un poquito desabrido, porque vemos que las personas no pueden ir al tabernáculo, tienen que ir a través de los levitas. Y luego están los levitas ahí como un muro de contención de la ira de Dios. De manera que aquel hombre que recoge leña el día de reposo es consumido, y luego otros como Coré, ¿verdad? Es tragado por la tierra. Entonces tenemos un sacerdocio levítico que, aunque hace posible que Dios more, la comunión es un tanto distante y limitada y no resuelve el problema de la ira de Dios por causa del pecado del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que podríamos sentirnos un poquito así. Sin embargo, hermanos, Números nos permite tener una mejor perspectiva de la provisión de Dios en Cristo. Mira, Cristo ciertamente es un mejor tabernáculo, es un mejor sacerdocio levítico. Pero así como Israel eran los hijos de la promesa, así los cristianos somos los hijos de la promesa. Hemos sido sacados de Egipto y ahora estamos caminando a través del desierto, a través de pruebas en esta vida, hasta llegar a la Canaán celestial. Hermano, entonces, tú puedes pensar en el tabernáculo, en el desierto. Tenía que ser armado y desarmado. Dios no estaba morando en un lugar particular, tranquilo, ¿verdad? De manera que David se da cuenta de esto. Por eso él quiere construir un templo, porque dice, es que el tabernáculo es indigno de Dios. Deberíamos tener a un Dios establecido, ¿verdad? No una especie de nómada que va moviéndose con nosotros. Entonces, de cierta forma, estar armando y desarmando el tabernáculo es como humillante. Evidentemente el tabernáculo le pegan los rayos del sol, se llena de arena del desierto, se ensucia, y entonces esta es una ilustración de cómo Dios nos acompaña a través de nuestro peregrinar en el desierto. En Cristo, Dios se ha hecho más cercano todavía. Porque podríamos argumentar, ¿verdad? Sí, él habitaba en el tabernáculo, pero Dios es espíritu. No le da calor, no le entra arena en los ojos, no le da sed, no se cansa, ¿verdad? Aunque está ahí con ellos, no sufre las inclemencias del desierto como si las sufrieron los israelitas. Bueno, es que es una ilustración nada más de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, en Cristo, ¿verdad? Esta presencia, esta comunión, este acompañamiento ha llegado a su plenitud. De manera que a Cristo sí se le mete la arena en los ojos. Él sí tiene sed, sí tiene hambre, sí padece cansancio, ¿verdad? Experimentó tristeza, frustración, sorpresa, llanto,
tenemos este tipo de experiencias en Cristo. Hermano, y si tú traes a Cristo a Números, Él va caminando con su pueblo en medio del campamento. Entonces, aunque el Señor es espíritu, el Señor sabe lo que los israelitas experimentan. Hermanos, Cristo, ¿verdad?, es el medio a través del cual Dios se ha hecho tan cercano como es posible. De manera que incluso la ira de Dios, ¿verdad? Los levitas funcionan como esta barrera de contención para que la ira de Dios no destruya el campamento. Pero incluso la ira de Dios, Cristo la conoce porque Él la cargó en nuestro lugar. De manera que Cristo es un tabernáculo que experimenta las inclemencias del desierto de una forma más aguda, más profunda. Entonces, ¿verdad? Cuando lloramos, el tabernáculo verdadero sabe lo que es llorar, ¿verdad? Así como los israelitas en Números van a extrañar la comida que comían en Egipto, el Señor sabe lo que es eso. Sabe lo que es sentir el paladar seco y que la lengua se pega porque tiene sed. Le calan los rayos del sol. El Señor Jesucristo es un tabernáculo que experimenta lo que los israelitas, los descendientes de Abraham por la fe, los cristianos, experimentan cuando van peregrinando sobre el desierto. Así que podemos pensar, ¿verdad?, cuando estamos ahí en nuestra habitación solos y lloramos. Hermano, este es un cuadro de lo que es estar en el desierto. El desierto es una ilustración de las cosas que tú sientes y experimentas. El llanto que tú tienes, la frustración que tienes a veces, la ansiedad que te causa la incertidumbre y el futuro, la lucha contra la incredulidad, ¿verdad? La lucha que tienes con perdonar a alguien y cómo te lastimó. El centro del campamento, la tienda del tabernáculo, es un Dios que pisa las mismas espinas que nosotros pisamos y que nos lastiman. Tenemos a un Dios que puede compadecerse de nosotros. Dios le estaba anticipando esto al pueblo de Israel a través del tabernáculo y el servicio levita. Y ahora lo ha hecho en una forma plena a través de la encarnación. El Señor Jesucristo tomando cuerpo y alma y padeciendo lo que nosotros padecemos. Hermano, por lo tanto, nosotros tenemos una buena invitación esta tarde. Si tú te sientes abrumado por tus pecados, ¿verdad? Por ese pecado que te causa tanta vergüenza, ¿verdad? De manera que sientes que no hay arrepentimiento suficiente para que sea borrado, para que sea perdonado. Necesitas mirar hacia el centro, no mirar al orden de las tribus. Cuando nos sentimos solos, incomprendidos, cuando sentimos que a Dios no le importa lo que yo paso, necesitas mirar hacia el centro y decir, no, ese tabernáculo también caminó el desierto que yo estoy caminando. Sí sabe, Él fue delante de mí, ha experimentado dolores que yo no he experimentado. Probablemente nunca voy a experimentar el grado de dolor que Él experimentó. Pero Él va caminando mi senda adelante mío. Entonces tengo que mirar hacia Él, ¿verdad? Si te sientes derrotado por el pecado, de manera que le pides perdón a Dios,
porque cometiste un pecado y a las 2 horas, al día siguiente, ¿verdad? Ya lo volviste a cometer y te sientes mal, como si fueras un hipócrita. Entonces tienes que mirar al centro del campamento, porque el Dios que habita el tabernáculo sí vence el desierto y todo lo que hay en él. Cuando estemos jugueteando con el pecado, caemos en esta mentira de Satanás de que el pecado es pequeño y no es tan relevante. Tenemos que mirar al centro del campamento y cuantificar qué tan grave es el pecado que el Hijo de Dios padeció por él, ¿verdad? Cuán alto fue el precio de mi perdón y de mi redención. Entonces no hay pecado pequeño. Hermanos, y en medio de esto, ¿verdad? Debemos mirar su sacrificio y la bondad y la sabiduría de Dios y su amor tan paternal por nosotros, que entregó a su Hijo Cristo, de manera que ahora Él habita libremente entre nosotros. Ya no hay miedo de ira, ¿verdad? Puedo ir con confianza todo el tiempo hasta el trono de su gracia y encontrar un oportuno socorro. Así que, hermanos, en medio del cansancio de nuestra peregrinación, aquel que se hizo hombre para que le quemara el sol, para sentir lo caliente de la arena, para sentir el hambre que sintieron los israelitas, la sed que sintieron, de manera que creían que se iban a morir, ¿verdad? Y por eso renegaron contra Dios hasta que Él hizo brotar agua. Él padece todas estas cosas, pero no se impacienta, no pierde la fe. Y hay algo que yo creo que ignoramos a menudo. No nada más experimenta las inclemencias del desierto. Es paciente con ese pueblo que lo acompaña y entre quien camina. Y ni las inclemencias del desierto, ni los pecados del pueblo lo hacen agotarse de su paciencia, lo hacen claudicar en su amor. Por lo tanto, tenemos una invitación abierta todo el tiempo de mirar hacia el centro del tabernáculo, ¿verdad? Ya sea que la culpa sea mucha o que la carnalidad sea mucha, tengo que mirar y recordar que así se pelea la vida cristiana, mirando hacia el centro. Aquel cristiano que peregrina sin el tabernáculo en el centro no va a llegar a la tierra prometida. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra y te pido, Dios, que nos animes en medio de nuestro diario vivir, a veces aburridos, frustrados con la rutina, a veces agobiados, Señor, con las pruebas, con nuestros errores. Padre, obra en nuestros corazones y permítenos mirar a ti, Señor, y gozarnos en ti y echar sobre ti lo que nos agobia, lo que nos angustia. Te rogamos que seas nuestro gozo, nuestro Rey y nuestra esperanza, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.